Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, el día de hoy queremos tratar el tema del bicentenario, la juventud y las generaciones. El debate sobre el papel de la juventud en la transformación de una sociedad ha surgido luego de las movilizaciones, y hay que decirlo con claridad, las movilizaciones que tuvieron mucho que ver con la renuncia del gobierno de Manuel Merino de Lama y del gabinete de Antero Flores Arauz. Después de estas movilizaciones, el Congreso eligió una nueva mesa directiva, designó al señor Francisco Sagasti, y bueno, estamos en la situación en la que estamos. Pero detrás de los hechos, detrás de los acontecimientos, queda una reflexión sobre cuál es el papel de la juventud en la transformación de una sociedad, cómo la juventud construye un camino constructivo y cómo también a veces puede generar situaciones autodestructivas, destructivas. Bueno, ¿y cuál es el papel de las generaciones en general? ¿No? Alguna vez en el Perú, Manuel González Prada dijo: los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Pero eso no significó construir más república, no significó construir un Perú mejor, no significó enrumbarnos al desarrollo. Conocemos lo que pasó en el siglo XX y lo que viene pasando en el Perú. Bueno, para hablar de estos temas, ya no exageremos en la introducción, hemos convocado al señor Luciano Reboredo, director del Portal de la Abeja, quien en concreto escribió un artículo sobre el papel de la juventud en el Bicentenario. Un artículo muy interesante porque, digamos, desmitifica algunos mitos, valga la relación, que se están estableciendo sobre la juventud, las generaciones y los viejos en una sociedad. Buenas tardes, señor Reboredo. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de reflexionar un poco en torno a un tema que es tan interesante como el de las generaciones, ¿no? que desde hace años nos interesa y lo hemos venido pensando. Pero en este artículo en específico usted habla de la juventud, ¿no? Habla, digamos, y más o menos me parece entender es que usted señala que el endiosar el papel de la juventud al margen de las generaciones antiguas, al margen de la sabiduría acumulada en las generaciones anteriores, o del Senado, o de los CENEX, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, puede generar un grave problema en una sociedad, ¿no es verdad? Claro, porque hay una suerte de culto a la juventud, ¿no? Y todos hemos sido alguna vez jóvenes y hemos sentido ese ímpetu, esa capacidad de cambiar el mundo y esa necesidad de hacerlo. Pero el problema está cuando se rompe entre las generaciones. Siempre se habló de la brecha generacional, claro, y romper más esto es bien peligroso, ¿no? Cuando vemos en el mundo antiguo que Homero dedicaba grandes elogios a los triunfos épicos de la juventud y ya habla de los cuerpos de los héroes en las guerras de la Grecia. Por otro lado, están los viejos sabios, los filósofos, pensando y repensando y planteando la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y esto es muy importante porque no puede haber una sociedad en la cual la juventud renuncie a su pasado, a su tradición, porque de alguna manera también estaría renunciando a su propia identidad, ¿no? Hemos visto cómo se ha tratado a algunos políticos con desprecio por el simple hecho de tener una edad avanzada, ¿no? Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Hemos tenido en el Perú grandes generaciones y esto no se ha manejado así. Lo que pasa es que dentro de este culto a la juventud del cual estamos hablando y de este desprecio por la senectud, entre comillas, surge una ruptura que es muy peligrosa. Ahora, pero digamos, podríamos
partir de un criterio, ¿no? Para, digamos, justificar esta reflexión, la buena onda, por llamarlo de alguna manera, la buena intención de esta reflexión. Lo primero que yo quisiera plantearles, la rebeldía juvenil contra la clase política está absolutamente justificada si es que uno mira lo que ha pasado desde el 2016 al 2020, ¿no? Hemos visto una clase política que se ha dedicado a hacer la guerra entre sí, ¿no? Este periodo es probablemente uno de los más turbulentos de nuestra historia republicana, ¿no? 4 procesos de vacancia, la renuncia de un jefe de Estado, el cierre inconstitucional de un Congreso, la elección de un nuevo Congreso, la continuidad de la guerra del expresidente Vizcarra contra ese Congreso, la vacancia del presidente Vizcarra y, en fin, es decir, los jóvenes ven este escenario de guerra en el que la política se ha convertido en un escenario de exclusiones permanentes y bueno, mientras la pandemia avanzaba, mientras la economía se derrumbaba, la pobreza aumentaba, bueno, los jóvenes tienen todo el derecho y digamos, está justificado que los jóvenes salgan a protestar contra esta clase política. ¿Usted comparte este criterio? Totalmente, ¿no? Ese desconcierto que puede sentir la juventud ante una clase política irresponsable, corrupta, ante la ausencia de un liderazgo y ante una clase dirigente o una élite también desconcertada y sin capacidad de asumir una responsabilidad hacia el futuro, a portas del bicentenario de la República, ¿no? Lo que recuerda una situación que pasó en Chile al final del gobierno de Pinochet, cuando llega Juan Pablo II y se encuentra un gran desconcierto también en la juventud, una juventud que a veces nunca había vivido en democracia y venía el plebiscito que se hizo para el fin del gobierno de Pinochet, y Juan Pablo II se reúne con los jóvenes en el Estadio Nacional, ni más ni menos, ¿no? Y dice, este es un lugar muy triste, pero también es un lugar de gran esperanza. Ustedes son la esperanza de este país. Y termina diciéndole a los jóvenes una frase con la cual él empezó su pontificado. Dice, no tengan miedo, ¿no? Asuman su responsabilidad y no tengan miedo. Yo creo que algo de eso habría que decir a estos jóvenes y darles esperanza en el Perú, ¿no? Porque no podemos vivir ante un panorama oscuro y del cual no hay salida. Todos los últimos presidentes complicados en casos de corrupción, a la vista un proceso electoral que tampoco augura grandes cosas por cómo se está planteando todo, de una juventud que si bien asume un papel protagónico, tampoco tiene claro el panorama porque no hay un liderazgo razonable, sensato, responsable detrás de esta movilización de la juventud. Ahora, digamos, la otra característica, señor Reboredo, de esta idea de que la juventud es el principal motor de transformación de una sociedad al margen de la senectud, es una teoría bien revolucionaria, ¿no? Porque, por ejemplo, algo de eso hubo en el nazismo. En el nazismo, digamos, la idea del hombre del mañana se representaba solo por la juventud. La senectud estaba al margen de eso. También eso se presentó, por ejemplo, en la Revolución Cultural China, ¿no? Si uno... Y en mayo del 68, ¿no? De la cual todo lo que ahora viene es una herencia. Claro, pero digamos, usted ha mencionado el mayo del 68, la Revolución Cultural China, en todas estas experiencias, las figuras, las alegorías, bueno, en las movilizaciones en Chile igualmente, las figuras, las alegorías son exclusivamente de jóvenes, es decir, si González Prada o la prédica pradiana se volviera a escuchar, diría los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Pero, paradoja, generalmente estas imágenes nunca han construido libertad, nunca han construido procesos políticos institucionalizados, nunca han sido parte de las grandes tradiciones republicanas de Occidente, ¿no es verdad? Así es. Bueno, y en el Perú tampoco hemos visto una juventud en algún momento
orgánica, empoderada, capaz de asumir estas grandes transformaciones de las cuales se hablan, ¿no? Porque muchas veces la irresponsabilidad, como decía antes, viene también de los mayores, que no saben articular con esa juventud la transformación que ellos reclaman. Hemos tenido grandes generaciones, ¿no? Hablamos de la generación del centenario, y hay que ver los pesos pesados que había en esa generación, la generación del 900, ¿no? Que empieza a reflexionar sobre el país y con qué profundidad y con qué nivel, ¿no? Entonces, cuando vemos esos dos ejemplos y luego vemos la situación actual, hay un desbalance, hay algo preocupante, ¿no? Y ya que has mencionado usted el tema de las revoluciones a nivel mundial que siempre han tomado la juventud como la bandera o como los abanderados de esa gran transformación que se reclama. Y claro, el ejemplo del nazismo es terrible, ¿no? Porque ahí se arrebató a la juventud, incluso de sus familias, se formó esta Hitlerjugend, esta juventud manipulada ideológicamente, y se llegó a extremos como la noche de los cristales rotos, muy parecidos a algunas cosas que están sucediendo hoy en el mundo, ¿no? Cuando no se reconoce una distancia entre el mundo político público y la vida privada de la gente, y se atenta, por ejemplo, en el domicilio particular de aquel con el cual se difiere políticamente. Y eso es parte de un pensamiento totalitario con el cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, yo mencionaba... Sí, dígame. Ahí los jóvenes, digamos, tienen un enorme reto, ¿no? Usted ha señalado, por ejemplo, la generación del 900, la generación del centenario. Yo le agregaría, por ejemplo, el Frente de Juventudes de Fernando Belaúnde Terry, la democracia cristiana, la tradición de demócrata cristiana. Y salvando las distancias ideológicas de la propia izquierda de los 60, de los 70 o más atrás de la juventud, del aprismo como juventud. Todos estos movimientos alguna vez fueron jóvenes, pero tuvieron la capacidad de elaborar un pensamiento crítico, una propuesta crítica. Y lo que puede suceder si no hay una propuesta crítica es que grupos radicales extremistas que promueven la intolerancia, como los sectores comunistas, chavistas, la gente del Foro de Sao Paulo, utilice esta legítima irritación de los jóvenes para llevarlos por el camino de la intolerancia, digamos, de la exclusión. Ahí hay una responsabilidad de los propios jóvenes. No solamente protestar, sino pensar, criticar y proponer. ¿No cree usted? Claro que sí. Ha tocado usted un tema muy interesante y muy importante, que es esta suerte de plantilla o de franquicia del Foro de Sao Paulo, replicada por el Grupo de Puebla, y que nos tiene en la mira a los países de la región, y vemos cómo ha avanzado en Chile, en Argentina, y ahora en vísperas de un proceso electoral, el país que está en la mira es el Perú, ¿no? Y cómo no, la juventud, ¿no? Como el agente que puede propiciar esta transformación de la que se habla, pero lamentablemente sin un sustento teórico, sin una visión de país, ¿no? Sin un proyecto de país. Por ejemplo, cuando se habla de cambiar la Constitución por cambiarla, ¿no? A mí me preocupa mucho este entusiasmo, por ejemplo, que despierta en un sector de la juventud el cambio de la Constitución, pero sin saber realmente qué es lo que se quiere cambiar, ¿no? Porque se habla de que esta Constitución fue hecha una dictadura, pero no se recuerda que participaron todos los partidos políticos vigentes en ese momento, con la excepción de Acción Popular. No se recuerda que hubo de por medio un referéndum, no se recuerda cómo esta Constitución ha funcionado en los momentos de crisis, ¿no? Porque si está en la presidencia el señor Sagasti, es porque ha funcionado la Constitución y porque nos ha sacado de una crisis profunda en términos políticos, aunque aún no en términos sociales, que es donde hay que resolver muchas cosas. Bueno, detrás de todas estas propuestas, este intento de
digamos, de hablar de la juventud como el instrumento de cambio sin la senectud. Vayamos a decirlo así, está esta gran tradición jacobina, ¿no? Que cree que las instituciones de una sociedad no tienen que ver con la historia, con la tradición, con la experiencia acumulada, y creen que las instituciones, según la razón, se arman como una pared o se derriban como una pared, ¿no? Hay un teórico inglés, Buell, que decía que las instituciones era el pacto de los que están vivos con los que están muertos y los que están por nacer, porque las instituciones son el repositorio de la sabiduría de una sociedad. No está en la cabeza de un iluminado, no está en la razón de un grupo de iluminados, sino está en estas instituciones que son ensayos y errores a lo largo de décadas, siglos. Bueno, cuando uno dice que puede armar una constituyente, que puede derribar una sociedad, hay algo de eso, esta tradición jacobina, revolucionaria, que solo ha traído tristeza en la humanidad, que solo ha traído autoritarismo, pobreza, exclusión, muerte. ¿No le parece? Así es, ¿no? Cuando hablaba de la patria nueva, una de las críticas que le hace Ribagüero es que la patria no puede ser nueva, porque la patria tiene que estar, y ahí hablamos también de la tradición y el Estado, anclada en el pasado, ¿no? Esa patria definida por Renan como la tierra y los muertos, ¿no? En relación a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Entonces no se puede renunciar así alegremente a la tradición, al pasado, a lo que generaciones han construido y que es parte de una cultura común, ¿no? De un modo de vida, de un modo de entender el mundo. De esta suerte de plebiscito de todos los días, ¿no? Cuando uno se levanta diariamente, está de acuerdo en seguir siendo peruano, en seguir trabajando por este país, por este pueblo, y no de golpe, en este jacobinismo, destruirlo todo para que finalmente no cambie nada, ¿no? También. Para construir todo nuevo, bueno, eso pasó pues en Venezuela, ¿no? En Venezuela, digamos, y eso pasó también, sobre todo en Venezuela, ¿no? Es decir, bueno, pasó en Cuba también, ¿no? Los jóvenes, digamos, para hablar de experiencias más cerca, la juventud se irritó con su clase política, con sus, digamos, sus intelectuales, sus referentes morales perdieron autoridad, como se dice. Y bueno, y se lanzaron a destruir sus instituciones, a negar su historia y su tradición. Bueno, los resultados están ahí, Claro. ¿no? Venezuela y Cuba, ¿no? Sí, claro. Una renuncia a la tradición, a la propia identidad, y al final se abraza a un régimen pues frío, en el cual no hay libertad, no hay respeto a la dignidad de las personas, y esta pérdida de libertad va llevando hacia lo que todos estamos viendo hoy en estos países, ¿no? Que es la peor de las tiranías, ¿no? Una gente sin futuro, sin expectativa y sin esperanza, por el momento. Ahora, bien interesante esto porque ya, digamos, pasando a la discusión planetaria, estos movimientos Black Lives Matter o Antifa, también lo que buscan es separar a los jóvenes de la senectud, separar a los jóvenes de su historia, de su tradición. Por ejemplo, ellos dicen que las instituciones de la gran República de Estados Unidos son intrínsecamente excluyentes y por eso quieren derribar la estatua de los padres fundadores, o por eso se mancilla la estatua de Churchill, la estatua de Cervantes es mancillada, en fin. Esto digamos, detrás de todo esto, también hay una elaboración ideológica de este globalismo antioccidental que ha empezado a surgir, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Que es parte también de lo que pasa en Europa, ¿no? De esta renuncia a la tradición europea, de esta vergüenza de su propia identidad, ¿no? De esta forma en que ciertos grupos, por ejemplo en España, alientan la migración musulmana e impiden la migración latinoamericana, cuando sería la más natural migración que habría que alentar en un país donde hay una identidad casi similar, el mismo idioma, la misma tradición, ¿no? Pero está claro que esto es parte de un modo de ver el mundo,
No olvidemos que, por ejemplo, este movimiento Black Lives Matter, en su momento las fundadoras, que son 3 mujeres, condecoraron y premiaron a Maduro, ¿no? Y hay una identificación en estos grupos con ciertas ideologías de la izquierda, del marxismo internacional, ¿no? Y claro, se ve que la toma de las mentes de la juventud norteamericana por este movimiento o por Antifa, que es prácticamente un movimiento terrorista en la práctica, van orientadas a eso, ¿no? A una ruptura generacional y a una ruptura con sus tradiciones. Bueno, pues en todo caso que esta conversación, señor Reboreo, sirva para que, no es, que esa legítima indignación de nuestros jóvenes no sea aprovechada por estos grupos extremistas y puedan ser derivadas a formas de intolerancia. Y sobre todo, bueno, pues si quieren superar a la clase política van a tener que superar a la generación aprista, a la generación de izquierda incluso, a la generación de Belaúnde, a la generación de la democracia cristiana, ¿no? Tienen esa responsabilidad, pero yo sospecho que para hacer eso van a tener que hablar mucho con los viejos, de alguna manera, ¿no? Necesariamente. Ahora, yo no veo, por ejemplo, una gran presencia de jóvenes en los partidos políticos, ¿no? No se ve en las precandidaturas una presencia importante de jóvenes, no se ve un liderazgo juvenil en los partidos. Usted recordará en los años 80, cuando el Perú vuelve a la democracia, los partidos políticos de izquierda, centro, derecha o de lo que fuesen, bullían de jóvenes. La cantidad de juventudes que había en la izquierda, en el PPC, en Acción Popular, ¿no? Hemos vivido eso. Era sorprendente. El movimiento político universitario, el debate político en los patios de San Marcos o de la Católica, con la presencia incluso del Sendero Luminoso que nos soplaba en la nuca y que venía detrás nuestro, había un debate político interesante, ideológico, de fondo, ¿no? Lamentablemente yo no estoy viendo eso ahora, ¿no? Y por ahí pasaría cualquier intento de que una nueva generación asuma las riendas y que una juventud empoderada sea capaz de plantear una nueva visión de país, una nueva visión de política, de economía, incluso, si se da el caso, tengamos una constitución que provenga de sectores democráticos y de una reflexión sobre el destino de la República. Pero lamentablemente yo no veo eso en los partidos, lo que nos hace pensar que esta juventud no se va a sentir representada tampoco en el próximo gobierno y en el nuevo parlamento, y se puede prolongar esta situación de desconcierto y de insatisfacción de los jóvenes, que es comprensible dada la situación política nacional que usted muy bien describió al inicio de esta entrevista. Muy bien, señor Reboreo, infinitamente agradecido por esta interesante conversación, le agradezco infinitamente y seguiremos conversando sobre otros temas. Le agradezco mucho. Muchas gracias también y siempre a su disposición, Víctor Andrés. Muchas gracias. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.